Hola a todos y todas. Soy Javier Ruiz San Miguel y voy a presentar esta ponencia en representación de las tres personas que la hemos elaborado. El objeto de la ponencia es presentar la experiencia que estamos llevando a cabo de innovación educativa en un PIE, un proyecto de innovación educativa de la Universidad de Málaga, que básicamente, como he resaltado ahí, es para usar la red social Instagram como un elemento en el aula para coadyuvar a una serie de cosas que vamos a describir. Estamos dentro del PIE 24 profesores y profesoras de 6 universidades, de 9 grados diferentes y en distintos niveles de grado y además en España y en Ecuador. El planteamiento general se trata de buscar respuestas a la mejora en la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje en las malas circunstancias en las que nos encontramos y prácticamente ese interés lo que nos lleva es a hacernos una serie de preguntas que son con los que arranca el proyecto y con los que arranca también esta ponencia. Es decir, qué estrategias emplear para mejorar todo lo que es el trabajo dentro del aula, ¿no? La motivación del cuerpo discente, su nivel de implicación y de participación y pensar, en principio, cuáles son las herramientas que se podrían utilizar. Nosotros hemos escogido una herramienta digital, luego veremos por qué y los resultados que ha tenido. Teóricamente, como encuadre teórico, vamos a ser muy breves, lo que nos planteamos es inicialmente que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso inmanentemente comunicativo y desde esa perspectiva lo que hacemos es tomar en consideración cuál de los conceptos de comunicación nos interesa más y cuál es el que escogemos para partir de él como base. Lógicamente, entre los dos grandes y clásicos conceptos de comunicación, como puede ser la comunicación de transmisión y la comunicación de relación ritual social, escogemos esta segunda porque partimos de la base de que el consenso, que es lo que vamos a buscar con el alumnado, exige comunicación. Evidentemente, desde ese punto de vista, tenemos que fijarnos en el receptor al que nos vamos a dirigir y, en concreto, nos dirigimos a partir de este curso y en los dos que va a durar la experiencia a alumnos encuadrados dentro de lo que se denomina la generación Z, es decir, mediados de los 90, mediados de la primera década del siglo XXI. En realidad es la primera generación realmente digital si tomamos en consideración el nacimiento de Mosaic, que fue, creo, uno de los primeros buscadores que trabajó en la red, y luego la aparición de Google, ¿no? en el año 98. Esta generación es una generación que todos los autores señalan muy expuesta y muy dependiente de la tecnología. ¿Qué metodología estamos utilizando en la experiencia? Pues lo desarrollamos en 4 etapas, que son los 4 semestres de los cursos 2019-20 y 2020-21. Para los discentes, lógicamente, solo es en un semestre, que es lo que ellos van a estar en la experiencia porque tomamos la asignatura Comunidad de Ensayo y programamos dentro de la metodología de la experiencia de forma secuencial y acumulativa una serie de acciones, una serie de observaciones y recogida de datos. En esa secuencia que hemos dicho de la experiencia hay 3 fases primordiales, una de preparación, tanto para los docentes como para los discentes, porque los docentes deben de pilotarla y saber muy bien lo que van a hacer y cómo llevarlo a término, y los discentes deben de aceptarlo y asumirlo. Por otra parte, tenemos la segunda fase, que sería el desarrollo del propio ensayo, la que lleva probablemente más tiempo, está orientado todo ello está orientado del desarrollo que llevamos en función de mejorar 4 aspectos que nos hemos tomado como primordiales, que es la transmisión de contenidos, tiene que ayudar a la transmisión de contenidos, la socialización, la motivación y participación del alumno-alumna en la asignatura y la promoción de una sensación, un sentimiento de comunidad. Y finalmente, la tercera fase sería el cierre de la experiencia con una encuesta final a los alumnos. En la primera fase de preparación de la experiencia, lógicamente lo primero hay una previa revisión bibliográfica y hemerográfica en función de lo que ya nos hemos planteado e inmediatamente una encuesta informática anónima, presencial y sincrónica a los alumnos en aula informática para concretar, diríamos, su perfil y saber exactamente a quién nos estamos dirigiendo.
De ahí analizamos los datos, presentamos el proyecto a los alumnos y abrimos el perfil y se apuntan a ese perfil. Inmediatamente comenzamos la fase de realización, en la cual, como hemos dicho, nos basamos en 4 objetivos. Uno es la transmisión de los contenidos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hemos estado haciendo en este primer semestre y medio, si tomamos en consideración el corte de la pandemia. Y aquí tenemos contenidos que refuerzan los vistos en el aula. Aquí tenemos por ejemplo, con información sobre cosas que se ha visto en el museo en las visitas prácticas. Aquí, por ejemplo, tenemos un experimento de demostración en el aula que fue grabado por los de la primera fila a expensas del profesor y que después se ha colgado también en la cuenta. Aquí tenemos elementos que se han aportado para ordenar y asentar conocimientos, esquemas. Luego tenemos elementos que han intentado mejorar la socialización. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de contenidos producto de aportaciones colectivas, tanto personales como de grupo, etcétera, y que no tienen que ver exactamente con la asignatura, pero que sí que tienen que ver con elementos que pueden coadyuvar colateralmente la asignatura. Por supuesto, muy importante es dentro de la socialización el tema de que los alumnos tomen conciencia de que forman parte de una comunidad más amplia. Y entonces aquí tenemos la presentación en vídeo de unos grupos de la mañana, grupos de la tarde, etc. Tercer objetivo en el que estamos generando contenidos, promocionar la motivación y la participación. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy interesante. Es un ejemplo de puesta en valor de las singularidades de los individuos que están en clase, porque aquí tenemos una serie de dibujos que, como se ve, está hecho en una hoja de cuadrícula de uno de los discentes que tiene una discapacidad visual del 66% y que mientras estábamos explicando una serie de elementos de la visión en clase, nos dijo cómo veía él ciertas partes de la visión, tenía visión doble. Nos lo explicó y lo aportamos ahí, para darle valor también a su propia singularidad. Aquí también tenemos ejemplos de contenidos que creemos que es muy importante a la hora de socializar, que es no dejando de exigir la realización de las tareas, pero animando y reforzando positivamente, con un poquito de humor también. Y aquí tenemos algo que consideramos absolutamente imprescindible y es totalmente transversal a todo lo que hacemos, un alto grado de empatía. Aquí la profesora Ariadna Ruiz aporta a los alumnos y alumnas una serie de elementos con la cuarentena para poder tener actividad artística o para poder ver elementos de festivales, etc. Otro elemento muy importante que estamos aportando es introducir gamificación. Aquí en este ejemplo también de la profesora Ariadna Ruiz vemos cómo ha creado una serie de historias de 24 horas en las que se hacen preguntas sobre cosas que se han visto en las prácticas y que se deben de responder. Después publica, los alumnos le van respondiendo y después publica al de X tiempo, X horas, las respuestas correctas. Esto refuerza muchísimo lo que es el aprendizaje y la participación es absolutamente total. Finalmente, crear clima de comunidad o cuarto espacio. Y el cuarto espacio hemos acuñado esto en función del tercer espacio descrito y designado por Oldenburg, el sociólogo, en 1989, cuando hablaba de esos lugares que se separan de lo que sería el hogar y el trabajo y que busca una confortabilidad para socializarse. Nosotros creemos que hay un cuarto espacio ahora y que es el que nosotros hemos querido generar en base a el ciberespacio en la clase, en el aula. Aquí tenemos, por ejemplo, presencia de individuos y grupos de la asignatura. Tenemos ejemplos también aquí de transmisión con un acento menos formal o incluso de celebración de acontecimientos espontáneos y ponerlo dentro de la cuenta. Finalmente, el cierre del ensayo, una encuesta final al alumnado en el que le pedimos las razones de su participación, qué percepciones ha tenido del interés, motivación y beneficios que ha implicado la experiencia, qué percepción ha tenido si ha habido alguna intromisión en su intimidad, críticas y sugerencias. Y como resultados, en la encuesta inicial trazada para para conocer el perfil del grupo, en cuanto al nivel de alfabetización,
hay una alta exposición digital, pero muy desestructurada y muy pobre en recursos. Como los datos que vemos ahí, pues no conocen agregadores de contenidos ni marcadores sociales, apenas utilizan las aplicaciones colaborativas. Es decir, que tienen destrezas operativas, pero con pocas herramientas. Y en cuanto al binomio actitud consumo-prosumer, pues son eminentemente consumidores. Como vemos ahí, todos trabajan con smartphone, con buenas cuentas de datos, trabajan mucho en redes sociales, prácticamente todos están en YouTube, pero solo el 57% suben vídeos y luego no tienen la mayoría ni blogs ni páginas personales y no actúan en ellas. Los que las tienen no actúan regularmente en ellas. Como resultados extraídos de la cuenta de Instagram, algunos datos son muy interesantes. El número de visitas al material depositado es de un 120%, es decir, que no solo hay visitas, sino revisitas. Por otra parte, un elemento importante, aparte de la propia encuesta final, tenemos la propia encuesta de las calificaciones en la asignatura, en las asignaturas, y vemos que se han obtenido un 85,5% de personas que han superado las materias y dentro de eso señalar que casi el 50% lo han hecho con más de un notable. En cuanto a la percepción que el alumnado tiene del beneficio que ha supuesto la experiencia para la asignatura, lo considera el 97,5%, puntuándolo con 4,7 sobre 5, y en cuanto al interés por la asignatura, un 94,9 con un 4,2 por 5, perdón. La interacción discente-docente es espectacular. Hay un 70% de los discentes se han relacionado con mensajes directos a través de Instagram, lo cual deja a los campus virtuales en números rojos clarísimamente. La densidad, además de la interacción, es muy fuerte porque no ha habido nadie que no haya tenido un mínimo de 2 conversaciones, pero ha habido personas que han llegado hasta las 35 conversaciones. Y en cuanto a las percepciones del grado de implicación, tanto de cada uno de los alumnos por sí mismo o el grupo de alumnos o incluso el docente, son altísimas, y en el caso del docente, por ejemplo, la percepción que tienen es de una implicación de 4,9 sobre 5, el 97%. A modo de conclusiones, decir que la experiencia tiene muy buena acogida y muy buenos resultados, y sus puntos fuertes además se adaptan a las tendencias de los perfiles de los discentes. El alumno, por supuesto, está muy receptivo, sobre todo porque el docente se dirige a él a través de su canal preferente, va a hablar con él en la plaza cibernética en la que está permanentemente, lo hace con un lenguaje similar y conocido, con una sintaxis eminentemente multimedia, proporcionando muchísima mayor agilidad y personalización a la docencia del día a día y facilitando la disponibilidad permanente del material. Podríamos decir que más que un aula sin muros, estamos en un ubicuo cuarto espacio. Muchas gracias y hasta aquí la exposición de la ponencia.